Bueno, buenos días. Entonces, primero que todo me disculpo por llegar tarde, pero listo, aquí estamos. Entonces, empecemos hablando antes del tema de la clase un poco de la salida de campo. La idea es que a la salida de campo, pues como ya está programado, asistamos en dos grupos. Por conveniencia, por la cantidad de estudiantes más que todo, yo voy a asistir por la tarde, porque por la tarde va a ir mucha más gente, entonces pues para que haya dos profesores, un profesor va a ser el profesor Fernando, que dicta laboratorio de biotecnia, y el otro va a ser yo. Quienes van por la mañana los va a acompañar el profesor Joan Manuel Larraondo. Eh, Primero que todo, escribámoslo por acá. Yo creo que esto ya se los había dicho, pero igual no sobra escribirlo. Pongámosle aquí la notica. El punto de encuentro para quienes asisten en el transporte que dispone la universidad es en la entrada sur al parqueadero, en la bahía sur, que es ahí al lado del edificio Barón, por detrás de Filosofía. Entonces pongámosle acá punto de encuentro. Entrada sur al parqueadero. En el Barón. Bien, entonces permítanme confirmo aquí las horas que nos recomendó el profesor Larraondo, que es quien está coordinándolo todo. Dice él que bueno, me toca confirmar, pero entonces los que van por la mañana, vea pues el lápiz, tienen que estar en el punto a las 6:45 AM. Yo les estaré confirmando de cualquier manera. Quienes van por la tarde tienen que estar ahí en este punto de encuentro a las 11:45. Por favor, sean puntuales. Listo. Entonces, cubierto esto, quiero también que hablemos un poquito de qué es exactamente lo que se va a hacer durante la visita en campo. Entonces, voy a prender mi cámara y les voy a mostrar aquí una especie de modelito. ¿Cómo me estoy viendo? A ver. Ingeniero, tengo una pregunta. ¿Sí? Lo que pasa es que yo había puesto que iba a asistir, pero creo que me salió un inconveniente de último minuto y no sé si alcance a asistir. ¿Hay algún problema con eso? No, no hay ningún problema, tranquilo. Bueno, entonces, este modelo que les armé aquí es básicamente arroz. El arroz nos va a representar el suelo y lo que vamos a ir a hacer nosotros es ver cómo van a perforar el suelo. Entonces aquí tengo una especie de pitillito que nos va a hacer las veces de elemento de perforación. Entonces lo que vamos a hacer es parar una máquina acá que tiene unos contrapesos que nos van a permitir ir haciendo este proceso, que es penetrar en el suelo. ¿Qué vamos a ir haciendo? Las máquinas que vamos a utilizar este sábado no tienen la posibilidad de sacar muestras. Es decir, vamos a trabajar principalmente con unos equipos que lo que hacen es ensayos en campo directamente durante el proceso. Entonces, hay uno que se llama cono, que aquí en la punta lo que va a tener es un elemento cónico, que ya lo vamos a ilustrar, y otro se llama dilatómetro, que lo que va a tener es una especie de pala aquí en la punta. Y lo que vamos a ir haciendo es, en la medida en la que vamos bajando en profundidad, ir tomando mediciones para ir viendo cómo va cambiando pues la composición del suelo y la resistencia que tiene el suelo. Bien, eso es principalmente. Entonces ahí ya más o menos ustedes tienen una idea de qué es lo que vamos a ir a hacer. Saco este modelo de acá. Y volvemos al tablero. Entonces, la idea es que ustedes de lo que se haga el sábado tienen que armarse un informe de campo, un informe en el que hablen del procedimiento en campo. Quienes no vayan pues tendrán que consultarlo. Igual yo seguramente voy a tomar fotos y voy a estar tratando como de armar una especie de registro de lo que se hizo ese día. Entonces no se preocupen quienes no puedan ir. Igual recuerden que pues vamos a trabajar en grupos, ¿no? Entonces habrá alguien en el grupo, ojalá habrá alguien en el grupo que sí asista y él
él podrá contarles los detalles pues con mejor precisión, por decirlo de alguna manera. ¿Qué vamos a hacer? Una vez hecho el procedimiento en campo y pasado algún tiempo, la empresa de exploración, que en este caso se llama IGR, nos va a entregar a nosotros los registros de los datos del cono y del dilatómetro. El cono lo van a encontrar ustedes en la literatura como ensayo CPT, que es Cone Penetration Test, y el dilatómetro lo van a encontrar como DMT. Este, si no estoy mal, es, ya no me acuerdo, Dilatometer, Marchetti creo que es el autor el que se inventó el ensayo, test. Entonces es el dilatómetro de Marchetti. Bien, van a tener ustedes que hacer una consulta, una investigación para poder armar el informe, en el que van a estudiar cuál es el marco teórico para la interpretación de estos datos crudos que nos va a entregar la empresa de exploración. Ese marco teórico les recomiendo que lo consulten en 2 artículos que acabo de dejar en la carpeta general de nuestro curso, de archivos de nuestro curso. Ambos son del profesor Robertson. Robertson, es quien ha, digamos, patentado este cono y quien más ha desarrollado las técnicas para el análisis de esa información. Entonces, pues, por aquí estará lo del CPT. Y él hace poco también sacó un artículo para relacionar las propiedades que se obtienen con el CPT con las que se podrían obtener con el DMT. El capítulo más importante será, por supuesto, el de interpretación y resultados que ustedes van a obtener en campo. Y entonces aquí para la interpretación de los resultados, pues vale la pena que entremos un poquito en detalle eh, para analizar qué es exactamente lo que mide cada una de las máquinas. Entonces, armemos aquí una división. Veamos a la izquierda lo que hace el cono, a la derecha lo que hace el dilatómetro. Entonces, lo que les decía, ¿no? Vamos a llegar nosotros al sitio de exploración, que es en la finca de la universidad, y lo que vamos a hacer es, utilizando una máquina de perforación para ir bajando con nuestra tubería, ponerle a esa tubería un implemento en la punta. Entonces, el cono, por supuesto, lo que va a tener acá en la punta es una especie de cono. Hagámosle aquí el conito. Voy a ponerle un espesor un poco menor para que sea más fácil dibujarlo. Y entonces ese cono pues se ve como una cosa de este estilo. Ustedes van a ver que entre el cono pues que es este implemento piramidal, por llamarlo de alguna manera, y esto que tenemos nosotros acá arriba, va a haber una pequeña separación. En esta separación ustedes lo que se van a encontrar es una piedra porosa. Entonces pongamos de aquí las 3 cosas. Por un lado tenemos el fuste, por acá tenemos la piedra porosa, y por acá tenemos el cono. ¿Qué vamos a medir con cada una de estas cosas? Con el fuste vamos a medir la resistencia que opone el suelo al avance del fuste. Entonces aquí vamos a tener nosotros una resistencia por fuste o en el fuste. Con esta piedra porosa lo que vamos a hacer nosotros es a medir la presión de poros. Es decir, vamos a medir la presión del agua que está bajo la superficie. Y con este cono lo que vamos a medir es la resistencia que opone el suelo al avance del cono. Entonces le vamos a llamar a eso resistencia por cono. Ahora, como ustedes se pueden imaginar, si ustedes tienen un punto aquí y un punto acá, las condiciones de esfuerzo en la que está cada uno de los puntos es diferente. ¿Por qué? Pues nosotros tenemos principalmente que para esta condición que estamos analizando, habrá aquí un esfuerzo vertical al que vamos a llamar sigma z y por acá un esfuerzo horizontal al que vamos a llamar sigma x. ¿A qué se deben estos 2 esfuerzos? Pues principalmente se deben a la profundidad a la que está el punto con respecto a la superficie.
Entonces vamos a tener para este ejemplo que estamos planteando aquí una profundidad 1, llamémosla Z1, y por acá vamos a tener una profundidad 2, llamémosla Z2. En consecuencia, lo que tendríamos es el esfuerzo horizontal, bueno, el esfuerzo vertical es el que estoy planteando aquí. En 1 va a ser menor al esfuerzo vertical en 2, que sería esto que estamos viendo nosotros acá. ¿Por qué? Pues porque Z1 es menor a Z2. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Tener un mayor nivel de esfuerzo en el punto 2, lo que nos va a generar a nosotros es mayor resistencia. Y ustedes se lo pueden imaginar, ¿no? Voy a prender de nuevo la cámara un segundito. Ahí está. Volvemos al modelito. Imagínense ustedes que tienen un recipiente con suelo, pero que es mucho más profundo. Es fácil, relativamente fácil, entrarle al suelo cuando ustedes están a baja profundidad, pero en la medida en la que la profundidad va aumentando, pues ustedes se pueden imaginar que la resistencia o la fuerza que uno tiene que hacer para poder penetrar es mayor, pues porque tenemos que vencer ese nivel de esfuerzos que está actuando sobre nuestros puntos en la medida en la que tenemos mayor profundidad. Entonces ustedes se van a encontrar que estas mediciones que nos da el cono, en algunos casos tenemos que normalizarlas. Entonces, cuando ustedes encuentren que se habla de normalizar, pues lo que vamos a hacer es, bueno, si esto es el mismo suelo, en principio nosotros deberíamos obtener resultados similares en todas las profundidades. Pero para poderlo lograr, para poder que la resistencia que obtengamos a esta profundidad sea equivalente a la resistencia que tenemos en esta profundidad de acá, pues lo que hacemos es normalizar teniendo en cuenta estos esfuerzos que están actuando sobre el punto. Entonces, la resistencia, pongámosle aquí así, por ahora, esta no es la convención, pero pongámosle resistencia por fuste y esta resistencia por cono, pues lo que van a hacer ustedes es, las mediciones normalizadas por fuste va a ser resistencia por fuste dividido el nivel de esfuerzo efectivo que tenga nuestro material. Y por cono, lo mismo, la resistencia que genera el avance del cono en el suelo sobre el esfuerzo efectivo que tenemos verticalmente. Por supuesto, vamos a estudiar con muchísimo más detalle estos componentes de esfuerzo más adelante en el curso, entonces no se preocupen todavía si no saben cómo determinarlos, pero la idea es que empiecen a leer esas dos referencias que les dejé en la carpeta, en la misma carpeta que está el libro de Vudú, para que vayan leyendo y si les surge alguna pregunta, pues por favor, para que la vayan haciendo. Ahora, cuando trabajemos no con el cono, sino con el dilatómetro, vamos a tener un arreglo fundamentalmente igual. Lo que vamos a tener es una máquina acá arriba haciéndonos fuerza para penetrar con nuestra tubería, pero lo que va a cambiar ahora es que aquí no vamos a tener un cono, sino que vamos a tener un dilatómetro. ¿Cómo se ve el dilatómetro? Pues el dilatómetro es una especie de pala, pongámoslo aquí como así, y esta pala lo que va a tener acá es un elemento metálico de una rigidez diferente. Entonces, pongámoslo aquí completo, dilatómetro. Ahora, esto que estamos viendo aquí es una membrana metálica. ¿Y qué vamos a hacer? Esta membrana la vamos a tener conectada acá en la superficie y acá vamos a tener una especie de bomba. Pongamos una bombita, ¿cómo será? Y con esta bomba lo que vamos a hacer es meterle gas a presión al dilatómetro. Entonces pongámosle aquí la función, lleva gas a la membrana. Y entonces, viendo en más detalle y viéndolo de, pongámoslo aquí, viendo el dilatómetro de perfil, pues lo que vamos a tener es una cosa de este estilo. Viene aquí nuestro dilatómetro y por acá pues está como la pala y resulta que la membrana pues se va a ver como por aquí. Pongámoslo de un color diferente y esto también pongámoslo de un color diferente para que se note que es lo mismo. Por acá está la membrana.
¿Mm? Esta membrana es flexible. Entonces, como esta membrana es flexible, esa membrana lo que va a hacer es responder al nivel de esfuerzos que esté soportando el material a esta profundidad que estemos analizando. Entonces no va a ser la misma presión si ustedes están a una profundidad baja que a una profundidad alta. ¿Y qué hacemos nosotros? Como esto lo tenemos conectado con gas, lo que vamos a hacer es inflar esa membrana. Entonces, en la condición inicial, la membrana está así, cóncava hacia este lado. ¿Por qué está cóncava hacia este lado? Pues porque tenemos nosotros un nivel de esfuerzos horizontal que la está empujando. Luego vamos a llevarlo a una posición 1, que es decir, vamos a llevar un gas acá que nos ayude a equilibrar la presión que está generando el suelo, y entonces aquí en esta posición tenemos la membrana vertical. Pongámosle acá presión de gas. Y en la posición final lo que vamos a hacer es inflarla. ¿Cómo vamos a llenarla o inflarla? Pues vamos a decir, vamos a aumentar la presión del gas. Y esa presión del gas nos va a deformar de esta forma la membrana, y lo que va a vencer esa presión del gas pues es este nivel de esfuerzo que nosotros le estamos generando acá del lado derecho. Entonces vamos a tener que por acá está la posición 0, por acá está la posición 1 y por acá está la posición 2. ¿Cómo vamos a caracterizar esto? Pues vamos a decir, esta es la presión en 0, esta, aunque aquí creo que estoy cometiendo una imprecisión. Pongámosle, este es neutro, esta es la posición 0 y esta es la posición 1. Ahí sí estoy diciendo la verdad. ¿Qué vamos a decir? Nosotros vamos a medir cuánta presión necesitamos para llevar nuestra membrana a esta condición que llamamos 0 y cuánta presión que necesitamos en el gas para llevar nuestra membrana a esta posición de acá. Y a partir de estas dos mediciones, pues ustedes pueden caracterizar las propiedades de deformabilidad del suelo, y a partir de esas propiedades de deformabilidad, pues pueden sacar otra serie de parámetros, todo eso a partir de correlaciones. Básicamente eso es lo que van a ver ustedes el próximo sábado. Quienes no vayan, tranquilos, como les digo, pues la idea es tomar fotos, y seguramente le dedicaremos en la clase del martes unos 10 o 5 minutos a revisar más o menos qué fue lo que se hizo este sábado. No sé si les surge a ustedes alguna pregunta de lo que vamos a desarrollar. Bueno, entonces me quedo aquí como medio tablero y les voy a esbozar cuál es el objetivo principal de ambas prácticas. Como les dije, estas dos, y esto no es el objetivo, pues pongámoslo acá arriba, en ninguna de las dos, en ninguno de los dos ensayos, extraemos muestras. Entonces, nosotros nos basamos, o por lo menos la geotecnia clásica se basa muchísimo en la extracción de muestras para llevar esas muestras al laboratorio, y en el laboratorio hacer una serie de ensayos que ya nosotros hemos empezado a ver. Pero si no extraemos muestras, pues no podemos llevar nada al laboratorio, y entonces surge la pregunta, bueno, ¿para qué se hace esto? Pues fundamentalmente lo que vamos a hacer es encontrar un tipo de comportamiento. Ustedes saben, porque ya lo hemos hablado, que hay un comportamiento clarísimo que tienen los suelos de grano grueso, y hay un comportamiento clarísimo que tienen los suelos de grano más fino. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es partir de esos comportamientos que ya conocemos, y con estas mediciones que nos van a dar ambos ensayos, pues vamos a decir, este suelo se comporta como una arcilla, por ejemplo.
Y aquí pues ustedes dirán cuál es el tipo de suelo que se van a encontrar. Van a ver que Robertson, que es quien ha propuesto pues la mayoría de estas metodologías, parte de unos índices de comportamiento. La idea es que ustedes con las mediciones que yo les voy a entregar, pues lleguen a estos índices de comportamiento y me digan, vea, el suelo que hay en la finca de la universidad en Cogua, Cundinamarca, se comporta como tales tipos de suelos porque así lo demuestra las mediciones que tomamos tanto con el dilatómetro como con el cono. Ese es el objetivo principal. No les digo para cuándo es este informe porque primero todavía no tengo la certeza de cuándo nos van a entregar los datos y segundo porque me gustaría tener un poquito más de tiempo para contarles algunos otros detalles para que ustedes estén más cómodos trabajando con estos datos y no se sientan pues por decirlo de alguna manera perdidos. Pero bueno, digamos que en la medida en la que vayamos avanzando en el semestre, vamos definiendo cuándo es la fecha. La idea es que esa fecha tampoco sea muy lejana para que ustedes no se olviden de cuál fue el procedimiento en campo. Aprovechando que estamos hablando de informes, pues también respondo una pregunta que ya me han hecho un par de veces. ¿Vamos a tener informes de laboratorio? El problema es que todavía no sé cómo los vamos a incluir en la nota porque el syllabus plantea que vamos a tener solamente evaluaciones basadas en los parciales y en los trabajos y quizzes. Entonces todavía no sé si cambiar, por ejemplo, uno de los parciales por los informes del laboratorio y de ahí sacar la nota. Me parece que esa puede ser como la mejor alternativa, pero me toca consultar con el director del área para ver si puedo hacer ese cambio sin ningún problema. Pero entonces, por supuesto, para los informes de laboratorio ustedes van a tener que armar un informe como cualquier otro, en el que el objetivo principal pues será uno, por ejemplo, en el primer informe que ustedes van a presentar, pues la idea es que se aproximen a la clasificación de los materiales que trabajamos ese día en el laboratorio. ¿Cómo van a hacer esa clasificación? Pues ustedes lo que van a tener es unos límites líquidos, unos límites plásticos y seguramente unos límites de contracción. Con estos tres datos, ustedes van a poder describir el suelo con el que trabajaron ese día, ¿m? Describir los suelos con los que trabajaron los otros grupos. La idea es que trabajen por lo menos tres suelos y pues a partir de eso pueden sacar todas las conclusiones y todos los capítulos pues que tiene un informe como cualquier otro. Yo creo que hoy no lo traje preparado, pero en la próxima clase les voy a mostrar más o menos cuál es la estructura que yo espero que tengan los informes para que ustedes se guíen y tengan como más certeza y más tranquilidad de que sí están presentando lo que yo espero que ustedes entreguen. Por ahora, lo que pueden ir armando a partir del video y a partir de lo que ustedes recuerden de ese día, pues es una especie de bitácora de lo que desarrollaron. Yo les voy a pasar los datos en limpio cuando Diego me entregue los pesos secos de los suelos que trabajamos ese día. ¿De esto les surge alguna pregunta? Profe, ¿ese componente lo quitaría del peso de los parciales o del peso de los quizzes? De los parciales. Profe, yo tengo una pregunta, es que no sé si no te escuché, pero respecto a los laboratorios, ¿tú mandas como una guía dependiendo qué tiene que tener cada laboratorio? Sí, pues la idea es que yo para cada laboratorio les deje establecido muy claro cuál es el objetivo principal de la práctica para que ustedes sepan a qué tienen que llegar y pues no les voy a entregar una guía como tal, simplemente les voy a mostrar en la próxima clase qué es lo que yo espero que tenga cada uno de los informes para poder llegar a este objetivo principal. Y los labs se hacen con las, digamos, los grupos que quedaron, con quien uno fue, mejor dicho, o con los grupos que están ya establecidos para talleres y quizzes. Con los grupos de talleres y quizzes. Ah, profe, pues es que, qué pena la pregunta. Digamos, yo fui al laboratorio y yo me hice con un compañero que sí quedó en mi grupo de tareas, pero queda con otro y mi grupo de tareas no fue, no sé si asistió a la clase, entonces pues no es mejor como quedar con los grupos que estaban en la clase, o sea, que fueron al laboratorio. No, no porque igual, o sea, los datos, o sea, van a trabajar con los datos de todos, no es que vayan a trabajar solamente con los datos que levantaron ese día.
Y pues también como para no complicarnos tanto, me parece que es mejor solo trabajar con los grupos de trabajo. Sí, a mí también me parece mejor así. Sí, listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien, para terminar el asunto de la salida de campo, a quienes van a asistir, y bueno, quienes no, quienes habían dicho que pueden asistir y no pueden, por favor, los incluí en un canal para que ahí dejen su número de cédula. Si no pueden asistir, pues por favor cambien ahí la respuesta que habían dado para dejarla no y así actualizar la lista y estar seguros de quiénes iban a asistir y quiénes no van a asistir. Entonces, por favor, Ingeniero, ¿sí? acerca de eso, lo que pasa es que me salió inconveniente, entonces no sé si alcance a llegar. Yo pues me voy a ir por mis propios medios a qué horas tendría que estar en el lugar y en qué lugar es, pues en qué parte de Cogua. Ya, ¿usted revisó lo que yo escribí en el canal este que les abría a los asistentes de la salida? No me he dado cuenta, qué pena, si ahí está toda la información, pues no, ya lo leo, no hay problema. Sí, digamos que ahí está la localización para que pueda llegar a la finca. Está un puntero en Google Earth y también está un esquemita que nos armó el administrador de la finca. Ahí está también el archivo que necesito que diligencien pues en caso de que cambien los datos y también para que pongan su cédula. La hora, yo creo que les había mencionado antes, pero todavía no la tengo con certeza, entonces si sí va a asistir, pues esté pendiente de este canal que generé y ahí le voy a dar la información para que usted sepa a qué horas llegar. Perfecto, yo termino de cuadrar lo que le digo que pues del inconveniente que tengo, a ver si pues logro llegar y yo igualmente ya diligencio el formato pues para cualquier cosa igual. Perfecto. Em, Muchísimas bueno, gracias, qué pena. tranquilo, ¿sí? Entonces, veo aquí que nadie lo está editando. Por favor, llénenlo con la cédula. Paremos un minutico, van al canal de salida de campo y llenan el archivo con su cédula, por favor. Veo que hay una mano levantada. ¿Sí, Vanessa? Una cosa, es que pues yo al principio llené la encuesta que te hiciste de que si uno iba a asistir a la salida de campo o no. Y yo puse que necesitaba transporte de la universidad, pero ya no. ¿Hay algún problema o pues no? Absolutamente ninguno. Entonces, lo que puedes hacer para ayudarme con eso es cambiar acá en este último archivo que no requiere, lo voy a poner yo de una vez, no requiere transporte. Hola, profe, qué pena. Sí, Profe, es que lo que pasa es que yo también ya no necesitaría el transporte. listo. Entonces, a ver si también lo podrías cambiar. Qué pena contigo. Jenny, no requiere. Listo. Gracias, profe, qué pena. Dale. Ingeniero, estoy ahí en el canal, pero mi nombre sale como en gris. Sí, Entonces, están en gris quienes no requieren transporte. ok, ok. Ángela vino hoy o no vino. Emanuel, José Enrique, Juan Pablo, su cédula, por favor. Alison, la cédula. Ya estoy editando y ya. Listo.
Es que José Enrique no vino a clase. ¿Emanuel vino? Sí, Emanuel vino. Por favor, Emanuel, la cédula. 153. Ah, bueno. Emanuel, 153. 41, 14, 1. Profe, pero esa no es mi celda. Emanuel, me dijo usted 153, 41, 14, 1. 14, 1. Sí, señor. Listo. Dijimos que Ángela no vino. Ángela no vino. José Enrique no vino. Y Alison. Alison, si quieres, ¿me dictas tu cédula? Profe, es que, hola, ¿cómo vas? Es que yo ya no puedo asistir y estaba llenando otra vez la encuesta de que no podía. Listo. Gracias, profe. ¿Vale? Entonces ni José ni Ángela vinieron. Bueno, ya solucionamos eso. Listo. Regresamos entonces al tablero. Bien. ¿Dónde está mi tablero? Listo. Nos hemos aproximado al tema de la clasificación de suelos, principalmente con el sistema que mejor nos permite a nosotros entender cuál va a ser el comportamiento que muestra el suelo, que es el sistema unificado de clasificación de suelos. No lo hemos hecho todavía con el sistema de clasificación AASHTO. Entonces la idea es que hagamos un ejemplo en el que veamos cómo funciona ese sistema de clasificación AASHTO, que no es muy diferente a lo que ya hemos visto, y con eso pues ya podríamos como dar por terminado esta primera parte, que es la de descripción y caracterización física de nuestro material. Entonces hagamos un ejercicio completo. Digamos que fuimos al laboratorio y pasamos nuestro material por esta serie de tramices. Pongámosle acá una descripción. Pongámosle que es un relleno que va a ser evaluado para ser usado como subbase. Entonces, la descripción que uno podría dar así inicialmente es un material, pongámosle, que se puede escribir como una grava, areno-arcillosa, de color habano. Bien, entonces no se sacó de una perforación, viene de una cantera. Como viene de una cantera, pues no vamos a dar ni profundidad inicial ni profundidad final. Pongámosle como fecha de la práctica la fecha de hoy, que es 19 de agosto. Y listo. Veamos cómo funcionaría esto. Ya esto lo hemos hecho alguna vez. Inventemos unos valores. Tenemos aquí de masa retenida unos, pongámosle 50 gramos. Pongámosle acá 50 gramos. Acá 100 gramos. 20, no, mentira. 100, 100, 100, 200, 200, 200. Por acá pongámosle 300, por acá 100, por acá 100, por acá 100, 100, 100, y digamos que el tamiz número 200 lo pasó, un total de 600 gramos de material. Entonces arranquemos con la primera cuenta, que es el peso total: 100, 200, 300, 400, 500, 700, 900, 1100, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2500 gramos. Listo.
Entonces, ustedes ya saben cómo funciona esto, por favor, ayúdenme con el cálculo. ¿Cómo vamos a hacer? Pues el porcentaje retenido es el porcentaje retenido acumulado. En este caso sería 50 dividido 2.500. En este segundo sería 100 dividido 2.500. En este 200 dividido 2.500. Y así arrastramos hasta llegar al final. Me dicen, por favor, cuánto da el primero en porcentaje. De hecho, me van dictando, por favor, para ir llenando la tabla. Primero es 2%, profe. Más 2. La segunda Bueno, debe ser 4. La que viene debe ser, me imagino que 8. La siguiente debe ser 10, pero no estoy seguro. No, mentira, debe ser 12. ¿Ahí voy bien? Sí, profe. 14, 16, 18. Aquí ya es 20, ¿cierto? Aquí sería 24. Aquí sería 28. Esta ya no me la sé. ¿Me dicen, por favor, cuánto da acá? Tal vez 31%, pero no estoy seguro. ¿Me confirman, por favor, cuánto vamos aquí? $40. Bueno, corrijamos. ¿Me dicen, por favor, hasta qué fila le pegué? ¿En dónde me empecé a equivocar? ¿Estoy solo? Profe, yo tengo que después del 20 viene 28. Listo, entonces borremos aquí. Perfecto, 28%. Muchas gracias. ¿Qué sigue? Ah, profe, arriba o sea, viene 12, 14, 12 y 16. El 14 no lo tengo yo. Listo. Entonces, 16%. ¿Aquí qué sigue? 20, Ahí va 20, profe. 20, muchas gracias. ¿Qué sigue? 28. 28, 28. ¿Qué sigue? 36, Bien, muchas gracias. ¿Qué sigue? 44, Bien, 56, bien. 60, Listo. 64, Sí. 68. 68, 68, 72. 78, 2, 74. Perdón, 76. 76. 76 y 100. Perfecto, listo. Entonces ya saben ustedes que la siguiente columna es simplemente a esto, a 100% restarle lo que tenemos en esta columna. Entonces va a ser en este primer caso 98, en este segundo 96, en este 92, acá 88, acá 84, 80, 72, 64, 56, 44, 40, 36, 32, 28, 24 y 0. Creo que en esa sí no me equivoqué, ¿no?
Listo. Bien. Entonces, dibujemos rápidamente la curva granulométrica y de aquí ya empezamos a sacar conclusiones. Entonces, nos está diciendo que el tamiz de 3 pulgadas, no, hagámoslo desde las más pequeñas hasta las más grandes, que funciona y sale más rápido. Tenemos que el tamiz número 200, que está por acá marcado, nos está dejando pasar el 24%, una cosa de este estilo. El tamiz número 140 nos está dejando pasar el 28%, que está por acá. El tamiz número 60 nos está dejando pasar el 32%, ¿sí? 32%. El tamiz número 40 nos está dejando pasar el 36%. El tamiz número 20 nos está dejando pasar el 40%. El tamiz número 10 nos está dejando pasar el 44%. El tamiz número 4 nos está dejando pasar el 56%, que es una cosa que está como por acá. El tamiz de 3/8 de pulgada nos está dejando pasar el 64%, que está por acá. El de media pulgada nos está dejando pasar el 72%, que está como por aquí. El tamiz de 3/4 de pulgada nos está dejando pasar el 80%. El tamiz de 1 pulgada, si aquí tenemos 20, acá tenemos 30, por acá estaría 25, nos está dando pasar el 84%, que está como por aquí. El tamiz de pulgada y media, que son 37.5 milímetros, nos está dando como por acá y está dejando pasar el 88%. El tamiz de 2 pulgadas, que son 50, 10, 20, 30, 40, 50, hasta aquí, nos está dejando pasar el 92%. Y bueno, por acá ya tenemos estos otros dos puntos. Nos está dando entonces esta curva granulométrica. Hagamos aquí una cosa. Bueno, ahí la suavicé un poquito como para que sea más fácil de interpretar. Listo. ¿Qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos es sacar nuestras fracciones granulométricas. ¿Qué tenemos acá? Sabemos que los finos son los que pasan el tamiz número 200. En este caso tenemos que el 24% de nuestro material es material fino. ¿Cuáles son las gravas? Las gravas son todos esos materiales que quedan retenidos en este tamiz número 4. Es decir, tenemos que el 44% de nuestro material es grava. Y para sacar el porcentaje de arena, pues lo que hacemos es 100 menos 44 menos 24. Esto nos da 68, nos está dando que el 32% es arena. ¿Sí hice bien la cuenta? 76, 24, sí. Bien, entonces ya sabemos más o menos qué material es el que tenemos. Nos está dando que es una grava con arena y finos. Fíjense que más o menos le pegué a la descripción con la granulometría que me inventé porque nos está dando que es una grava arenoarcillosa y pues es de color habano. Bien, fíjense que aquí nos encontramos con una particularidad bien interesante y es que ustedes trazan aquí una línea y no podemos leer el de 10. Es imposible leer el de 10 porque no tenemos suficiente información. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que traer una granulometría hecha con el hidrómetro para poder medir el resto de la curva granulométrica y saber cuál es efectivamente el de 10. Pero como no lo podemos leer, pues no vamos a poder calcular ni el coeficiente de uniformidad ni el coeficiente de curvatura. Esto es relativamente frecuente. Entonces, fíjense que no siempre tiene una posibilidad de evaluar cuál es el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. ¿Hasta aquí tienen ustedes alguna pregunta? No, señor, no, señor. Listo. ¿Necesitan que nos quedemos en esta página o podemos pasar a la siguiente? Sí, profe, un segundito, por favor.
Bueno, entonces mientras pasamos a la siguiente página les voy recordando una cosa que habíamos mencionado en algún momento. Y es que esta AASHTO es como American Association Officials, yo no sé qué, Highway. Entonces, básicamente, esta es una autoridad que se dedica a estandarizar todo lo que tiene que ver con carreteras a nivel federal en Estados Unidos. Sería como pensar que es un equivalente al INVIAS, obviamente guardando todas las proporciones. Y entonces ellos piensan principalmente en carreteras. Por eso fíjense que estábamos hablando nosotros de cuál es la aptitud que tiene este material para ser utilizado como subbase. Entonces, como vamos a pensar en qué tanto nos puede servir este material como subbase, eso es precisamente lo que hace este sistema de clasificación AASHTO. Nos va a permitir darnos una idea qué tan bueno es este suelo que estamos evaluando para utilizarlo en una vía como subbase, y ustedes deben recordar pues que la subbase es una de las capas que utilizamos nosotros cuando estamos construyendo una carretera. Tenemos la capa superior que es la de rodadura, una capa intermedia a la que llamamos base y por debajo de la base pues está esta la que llamamos subbase. Listo. ¿Podemos pasar a la siguiente página? Sí, profe. Bien. Entonces fíjense que en el material que yo les entregué a ustedes para clasificar suelos está esta tablita, este esquema. Este esquema pues es el esquema original de la ASTM para clasificar los suelos según el sistema de clasificación AASHTO. Fíjense que de la misma forma que el sistema unificado de clasificación de suelos, este parte diciendo, bueno, tiene usted unos suelos de grano grueso y unos suelos de grano fino. Acá ya no habla, digamos, de grano fino como tal, sino que nos dice es, aquí tenemos limos y arcillas, que es lo que nosotros conocemos como grano fino. Entonces nos dice, si su material tiene más del 35% pasando el tamiz número 200, pues le toca trabajar con esta parte de la tabla. Si su material tiene menos del 35%, le toca trabajar con esta parte de la tabla. Veamos qué teníamos nosotros. Según esta curva granulométrica que acabamos de generar, nos está dando que el 24% de nuestro material pasa el tamiz número 200. Eso quiere decir que para poder clasificar este suelo, nos toca trabajar con esta mitad de acá de esta tabla, pongámoslo de color rojo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Este es un sistema un poquito más sencillo que el sistema unificado de clasificación de suelos, no muchísimo, pero sí un poquito más sencillo. Y entonces nos dicen, vea, la idea es que usted utilice este esquema para eliminar suelos en esta dirección. Entonces uno lo que empieza a hacer es evaluar en esta dirección y dice, ¿es mi suelo A1? Si cumple con estas condiciones, es A1. Si no cumple, pasa a revisar el siguiente, que es el A3. Si no cumple con las condiciones que plantea el A3, pasa al siguiente, que es el A2. Y entonces lo que hace uno es primero revisa en esta tabla de acá y después revisa en esta tabla de acá. Fíjense que en esta tabla inicialmente nos están dando una clasificación, digamos, sencilla, y acá abajo ya nos permiten ponerle apellido a ese suelo. Entonces vamos a tener que acá sería como el símbolo, por llamarlo de alguna forma, primario. Y acá abajo vamos a tener el que llamamos nosotros símbolo secundario. Bien, ahora nos falta una cosa. Nos dice aquí la AASHTO. Para poder clasificar este material que tiene partículas finas, porque sabemos nosotros que tiene el 24% de partículas finas, necesita usted conocer, en primer lugar, el límite líquido y en segundo lugar, el índice de plasticidad. Si no conocemos límite líquido y no conocemos índice de plasticidad, pues no podemos clasificar nuestro suelo completo. Entonces, para poder trabajar, pongámosle acá la fracción que pasa el tamiz 40 tiene un límite líquido, pongámosle de 60, y tiene un límite plástico, pongámosle 20. Entonces de aquí sacamos nosotros el índice de plasticidad, que recuerden ustedes es la resta de este límite líquido y este límite plástico, y nos está dando que el índice de plasticidad es 40%. Listo.
Entonces, con estos datos de aquí, que yo también me acabo de inventar, vamos a ver qué tipo de material nos está dando. Entonces, ya sabemos que vamos a trabajar con esta mitad de la tabla. Empecemos a revisar si se ajusta a lo que dice el material tipo A1. Nos dice, en primera instancia, tiene que verificar usted que máximo el 50% del material pase por el tamiz número 40 y máximo el 25% del material pase por el tamiz número 200. Entonces vamos a nuestra tabla, a nuestra curva granulométrica y vamos a identificar esos dos tamices que nos está planteando la norma. Nos está diciendo, primero revísese usted el número 40 y después revísese usted el número 200. Nos está diciendo, para que este material clasifique como A1, tenemos que garantizar que máximo el 50% pase por el tamiz número 40. Fíjense que tenemos que solo el 36 pasa, entonces cumple. Nos dice, para cumplir con las características de la 1, máximo el 25% de las partículas puede pasar por el tamiz número 200. Pasa el 24, entonces tenemos que cumplimos con esta primera condición, cumplimos con esta segunda condición. Luego, ¿qué nos dicen? Para las partículas finas que pasan el tamiz número 40, dígame cuál es el límite líquido. Entonces aquí no tienen un valor, pero nos dicen el índice de plasticidad tiene que ser máximo 6. Y fíjense que nosotros tenemos un índice de plasticidad de 40. Entonces no cumplimos con esta condición. Nuestro suelo no es A1. ¿Qué hacemos? Nos movemos a la derecha. Evaluemos qué características nos pide la AASHTO para poder clasificar nuestro material como un A3. Nos está diciendo mínimo el 51% de sus partículas pasa por el tamiz número 40. Ya sabemos de entrada que esta condición no la cumplimos. Máximo el 10% de sus partículas no pasa el tamiz número 200. Listo. Sabemos que esto tampoco lo cumplimos. Nos está pidiendo que sea un material no plástico. Esto tampoco lo cumplimos. Entonces nos toca irnos a la siguiente columna y nos dice, bueno, máximo el 35% de sus partículas puede pasar por el tamiz número 200. ¿Cumplimos? Cumplimos. Fíjense que tenemos que el 24% pasa, entonces esta condición la cumplimos. Pero bueno, como ya definimos cuál es nuestro símbolo primario, que es el A2, nos toca pasar a la siguiente tabla. Y acá en la siguiente tabla nos ubicamos en esta zona. ¿Qué vamos a decir? Bueno, de nuevo repetimos el proceso. Nos vamos desde este primero y nos vamos a ir corriendo evaluando si cumplimos o no cumplimos con las condiciones que nos plantea el sistema de clasificación. Listo. Máximo el 35% pasa por el tamiz número 200, sí cumplimos. Máximo 40% del límite líquido, no cumplimos. Máximo 10% de índice de plasticidad, no cumplimos. Listo. Nos vamos a la siguiente columna. Máximo el 35 puede pasar por el tamiz número 200, perfecto, cumplimos con eso. Mínimo 41% del límite líquido, cumplimos con esta condición. Máximo 10% de índice de plasticidad, no cumplimos. Nos vamos a la siguiente columna. Nos están diciendo máximo 35, sí cumplimos. Máximo 40 de límite líquido. No cumplimos. Mínimo 11 de índice de plasticidad. Esto sí lo cumplimos, pero como no estamos cumpliendo aquí, nos toca movernos a la siguiente columna. Máximo 35% que pase el tamiz número 200, cumplimos. Mínimo 41 de índice de plasticidad, cumplimos. Mínimo 11 de... bueno, acá estaba el límite líquido, acá el índice de plasticidad. Ambas las cumplimos y entonces nos estamos quedando con que nuestro suelo, por este proceso que acabamos de hacer de eliminación, es A27. Pongámoslo acá. Este suelo terminó siendo, según la AASHTO, un suelo tipo A27. ¿Qué nos dice la AASHTO? Este suelo, como una clasificación general para ser utilizado como subbase, se va a comportar de forma excelente a buena. Y teniendo en cuenta que pues tenemos de alguna forma
que los suelos que están acá a la izquierda son un poquito mejores que los que están acá a la derecha, pues sabemos que este A27 va a servir como subbase, pero no es el material óptimo para utilizar como una subbase en una estructura de una carretera. Listo. Ahí hemos hecho la clasificación con este sistema de la AASHTO. No sé si tienen alguna pregunta de lo que acabamos de plantear. Bueno, entonces la idea es que pronto, yo creo que la próxima clase les voy a dejar un taller en el que ustedes van a utilizar todo este conocimiento que hemos ido acumulando para solucionar una serie de problemas. Entre esos problemas van a tener que sacar algunas clasificaciones para que ejerciten todo esto que hemos visto. Bien. No sé si necesitan que nos quedemos en esta página un momentico o pasamos ya a la siguiente. Profe, qué pena, es que yo no entendí la última parte que explicaste. La última parte, cuando estaba hablando de que podíamos utilizar este material como subbase o algo diferente. Sí, de esa parte. Ya. Entonces uno podría interpretar que este sistema de clasificación lo que está planteando es que tenemos nosotros unos materiales que están en un espectro. Por acá tenemos los materiales que son excelentes y en la medida en la que nos vamos moviendo hacia la derecha, perdón, nos vamos encontrando unos materiales que van a tener un comportamiento que podríamos clasificar como pobre. Entonces, en la medida en la que en esta tabla nosotros estemos más cerca a la derecha, pues vamos a tener un material que, a pesar de que pueda llegar a servir, no es el material óptimo. Lo óptimo sería estar como en este lado de acá. En la medida en la que estamos acá en el A2 y en el A27, pues podríamos decir que tenemos un suelo que no tiene las mejores características a pesar de cumplir. Un suelo mediocre, pues por llamarlo de alguna manera. Gracias. Bueno, pasamos entonces a la siguiente página. Bien. Hagamos aquí una operación rápidamente. Quitemos esto. Ah, caramba. Bueno, dejémoslo así. En la siguiente página lo que vamos a ver es algo que ya hemos trabajado, que ya hemos mencionado por lo menos, que son las relaciones de fase. Ya sabemos que tenemos 6 relaciones fundamentales que son humedad, saturación, relación de vacíos, porosidad, peso unitario, gravedad específica. Sabemos que el peso unitario podemos tener un peso unitario el que llamamos peso unitario seco, un peso unitario el que llamamos el peso unitario de las partículas sólidas, y un peso unitario estándar, pues que lo utilizamos como forma de comparación, que es el peso unitario del agua, que ya ustedes saben que es 9.81 kilonewton cada metro cúbico. ¿Para qué utilizamos nosotros las relaciones de fase? Pues nosotros las utilizamos para simplificar y conceptualizar una masa de suelo. Sabemos nosotros que una masa de suelo tiene agua, tiene vacíos y tiene partículas sólidas. Lo que hacemos es, de alguna forma, comprimir todos los vacíos, comprimir toda el agua y comprimir todas las partículas sólidas, de forma que lo podemos representar en este diagrama de 3 fases. Y lo que hacemos es medir volúmenes, medir pesos, y con eso sacamos estas que conocemos como relaciones de fase. Esto ya lo hemos visto, no tiene sentido que nos detengamos mucho tiempo aquí. Ahora, ¿cómo utilizamos nosotros estas relaciones de fase? Veámoslo en un ejemplo. Les puedo plantear yo, por ejemplo, que se extrajo una muestra inalterada de suelo. Ustedes ya saben qué significa esto. Si es una muestra inalterada, pues puede haber sido sacada con un tubo Shelby, por ejemplo, o puede haber sido sacada con de un apique. Nos dicen, esa muestra está bajo el nivel freático de la zona. Entonces, vamos a la zona. Tenemos este perfil. Por acá está el nivel freático. Entonces sabemos que por debajo del nivel freático vamos a encontrarnos con agua libre, por llamarla de alguna forma.
Que tengamos agua libre quiere decir que todos los vacíos que tenemos por debajo de esta línea están llenos de agua, es decir, la saturación acá abajo es igual a 1 o es igual al 100%, y la saturación que tenemos por encima de esta línea, que es el nivel freático, pues es menor a 1%. Eso es básicamente lo que nos está diciendo esta primera parte del enunciado. Nos están diciendo, vea, esta muestra se extrajo de acá. Esta es la muestra. Bien, esta muestra la llevamos al laboratorio, la sacamos del tubo Shelby en la que está contenida y nos dicen la masa húmeda de la muestra tiene un total de 1526 gramos. ¿Qué es la masa húmeda? Aquí lo que estamos viendo es la masa de las partículas sólidas, o el peso, pongamos peso, el peso de las partículas sólidas y el peso del agua, ¿m? Porque nos están diciendo cuál es el peso total que tiene esta muestra. Si nos vamos a este diagrama de fases, pues nos están diciendo cuál es la suma de este peso y este peso, que es lo que llamamos nosotros peso total. Nos están diciendo, este material se conoce y tiene una gravedad específica de 2.70. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos la muestra en el laboratorio y la llevamos completa al horno. La llevamos a secar en el horno y después de secarla nos están diciendo, la masa seca, es decir, el peso que tienen las partículas sólidas, es de 1053 gramos. Entonces, con este dato y este dato nos piden la humedad, la relación de vacíos, la porosidad, el peso unitario total y el peso unitario seco. ¿Mm? Bien, ¿le surge alguna pregunta de este enunciado? No, señor. Listo, pasamos entonces a la siguiente página. Un segundito para copiar el ejemplo, por favor. Perfecto. Entonces, mientras ustedes van copiando, planteemos aquí una estrategia de solución sencilla. Pongámosle acá estrategia de solución. Lo primero que vamos a hacer, por lo menos en este caso, es calcular pesos. Y ustedes me van a decir, ¿pero qué pesos va a calcular, profesor? Si aquí ya nos los están dando. Pues fíjense que nos los están dando en gramos y nosotros trabajamos siempre en el Sistema Internacional de Unidades y los pesos en el Sistema Internacional de Unidades se dan en kilonewton. Entonces lo primero que vamos a hacer es obtener unos pesos en kilonewton. Una vez tengamos esos pesos en kilonewton, vamos a calcular volúmenes. Esos volúmenes los vamos a entregar en, vea usted, me está dando paréntesis cuadrados, en metros cúbicos. Y cuando tengamos estos dos pasos terminados, pues ya podemos pasar a calcular relaciones de fase. ¿Qué relaciones de fase nos están pidiendo? Humedad, relación de vacíos, porosidad, peso unitario total y peso unitario seco. Bien. Listo, entonces mientras terminan de copiar, planteamos aquí una cosa. Nos están diciendo que la saturación es del 100%. ¿Qué quiere decir que la saturación sea del 100%? Que en nuestro suelo o en nuestra muestra solo hay agua y partículas sólidas. Entonces, para ubicarnos,
a mí me gusta siempre dibujar el esquemita, y en este caso pues el esquema va a tener únicamente dos volúmenes, dos espacios, uno va a ser agua, el otro va a ser material mineral. Entonces pintémoslo así. Vamos a tener esto lleno de agua y esto lleno de suelo, o de mineral. Pongámosle aquí agua, partículas sólidas. Listo. Hagamos entonces una pausita pequeña y ya continuamos. Bueno, me quedo aquí a media página. Si ustedes están de acuerdo, me traigo este dibujito y empecemos a plantear qué es lo que vamos a buscar. Primero nos están diciendo, vamos a sacar los pesos. ¿Qué son los pesos? Lo que dibujamos nosotros de este costado derecho de nuestra representación. Estamos buscando en primer lugar sacar un peso que es el peso de las partículas sólidas y luego un peso que es el peso de el agua que está almacenada en nuestros vacíos. Y luego vamos a pasar a los volúmenes. ¿Qué volúmenes? Pues necesitamos conocer el volumen de agua, el volumen de partículas sólidas, y vamos a tener por acá un volumen total. Por acá también vamos a tener una masa o un peso total. Bien. Arrancamos entonces con el primer paso de nuestra estrategia de solución, que es calcular los pesos. Mira, un segundito. ¿Puedes devolverte la otra media página? Un solo segundo. Ahí, listo, ya. Gracias. Perfecto. Bien, entonces, pesos, como les dije, los vamos a entregar en kilonewton. Entonces, para poderlos entregar en kilonewton, tenemos que hacer la conversión de este dato que nos están dando a kilonewton. Entonces vamos a decir, peso de las partículas sólidas va a ser igual a 1053 gramos, y lo primero que vamos a hacer es pasar estos gramos a kilogramos. Entonces sabemos que en 1000 gramos hay 1 kilogramo. Ahora, sabemos que para pasar de kilogramos a newton tenemos que multiplicar eso por la aceleración de la gravedad. Y para pasar esto de newton a kilonewton, pues lo que tenemos que hacer es multiplicar por 1 kilonewton y dividirlo entre los 1000 newton que caen o que caben en 1 kilonewton. ¿Me dicen por favor cuánto está dando este peso de las partículas sólidas por ahí con unos 4 decimales? Profe, creo que si cambió de tablero ya no, o sea, no está mostrando el tablero, si está haciendo algo ahí. ¿Cómo es? ¿Se quedó Ahí quieto? se ve. ¿Sí? Ah, entonces yo, qué pena. ¿Alguien más se le quedó quieto el tablero? ¿Me dicen por favor cuánto está dando esta cuenta? 0.010435. Listo, ¿alguien tiene un valor diferente? Perfecto, seguimos entonces. Veamos cuánto está pesando el agua que está contenida en los vacíos de nuestro suelo o de nuestra muestra. Sabemos nosotros que la masa húmeda de la muestra es 1526 y conocemos ya este valor. Entonces lo que hacemos es despejar.
del peso total que conocemos o de la masa total, restamos el peso de las partículas sólidas. Y esto es 1526 gramos menos 1053 gramos. ¿Me dicen cuántos gramos pesa el agua que tenemos en nuestros vacíos? 473. 473 gramos. Listo. Como lo queremos es en kilonewton, nos traemos estos factores de conversión. Y me dicen, por favor, ¿cuánto está dando esto? $0.00464. 0.00464 y aquí son kilonewton y acá son kilonewton. Perfecto. Ya conocemos entonces nuestros pesos de partículas sólidas, nuestros pesos de agua y ya tenemos esos dos. Calculemos de una vez aquí como la suma, el peso total que va a ser 0.010435 kilonewton más 0.00464 kilonewton. Esto nos está dando ¿cuánto? Segundito. Me quedo ya en este tablero y empiezo a plantear acá el segundo paso, que es el cálculo de los volúmenes. Bien. Cuando tengan este valor del peso total, me lo dictan, por favor. 0.015075. ¿Listo? Entonces ya conocemos este peso y este peso. Ya tenemos los tres datos. Pasamos a los volúmenes. Entonces, para poder pasar a los volúmenes, vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Qué conocemos nosotros? Nos están diciendo, vea, esta muestra tiene una gravedad específica. Un micrófono abierto, perdón. Perdón, qué pena. Tiene una gravedad específica de los sólidos de 2.70. Ahora, ¿qué significa la gravedad específica? Pues la gravedad específica es la relación que hay entre el peso unitario de las partículas sólidas y el peso unitario del agua. Entonces, como esto nosotros lo conocemos, podríamos conocer cuál es el peso unitario de las partículas sólidas. ¿Cómo lo hacemos? Decimos, gamma S será en este caso G sub S por gamma W. Listo. Gamma S será 2.70 por 9.81 kilonewton metro cúbico, que es el peso unitario del agua. Mientras ustedes me dicen cuánto es esto, yo voy haciendo acá un siguiente renglón para recordar qué significa el peso unitario de las partículas secas. El peso unitario de las partículas secas es la comparación o la relación que existe entre el peso que tienen estas partículas secas y el volumen que tienen estas partículas secas. Entonces decimos, gamma S es igual a WS sobre BS. Fíjense que esto lo conocemos y esto lo conocemos. Entonces podemos decir nosotros, despejando acá, el volumen que van a tener esas partículas sólidas es gamma S, perdón, es WS sobre gamma S. ¿Me dicen por favor cuánto está dando esto? Aunque bueno, ni lo necesito. El volumen de las partículas sólidas será este peso de las partículas sólidas que ya habíamos calculado, que es 0.0435 kilonewton, y de aquí sacamos 2.7 por 9.81 kilonewton
metro cúbico. Vean que dimensionalmente funciona, este kilonewton se va con este kilonewton y nos quedan los metros cúbicos arriba. Me dicen por favor cuánto está dando este volumen de partículas sólidas. A mí me dio 0.0039. Si lo tiene de pronto en notación científica, eso sería como 4 punto algo por 10 a la menos 4 tal vez. Sí, pues 339, 4 por 10 a la menos 4. O sea, me dijo 3.39 por 10 a la menos 4, ¿cierto? No, 3.94. 3.94, perfecto. Listo. Vamos a hacer la Y el misma de arriba operación. me dio 26.487. 48.7. Listo, entonces vamos a repetir esta misma operación, pero para calcular el volumen que tiene nuestra agua. Entonces, ¿qué decimos? El peso unitario del agua, que es una cosa que nosotros conocemos, que es estándar, es el peso del agua sobre el volumen que tiene el agua. De aquí entonces podemos despejar el volumen del agua, que va a ser peso del agua dividido peso unitario del agua. Sabemos entonces que W será este peso que habíamos calculado acá para el agua, dividido los 9.81 kilonewton por metro cúbico que pesa el agua. Y esto nos va a dar algo también por 10 a la menos 4, seguramente, metros cúbicos. Me dicen por favor ese valor cuando lo tengan. Me dio 4.73 por 10 a la menos 4. 4.73 por 10 a la menos 4. Perfecto. Y la suma de 3.94 y 4.73 por 10 a la menos 4, ¿cuánto nos da? $8.67 por 10 a la menos 4. 8.67 por 10 a la menos 4. Muchas gracias. Entonces, fíjense que conocemos esto y esto. Ya conocemos absolutamente todo lo que estábamos buscando en este diagrama, y entonces ya podemos pasar al siguiente paso, que es hacer el cálculo de las relaciones de fase. Regálenme 30 segundos, reorganizo un poquito este tablero. Quedémonos aquí a medio tablero, planteemos una división. ¿Eso qué fue? Listo. El tercer paso de esa estrategia de solución, pues, es calcular las relaciones de fase que nos estaban preguntando. Listo. ¿Cómo vamos a trabajar para determinar estas relaciones de fase? Pues lo primero que tenemos que determinar es plantearnos un objetivo. Nos están pidiendo calcular la humedad, nos están pidiendo calcular la relación de vacíos, nos están pidiendo calcular la porosidad, nos están pidiendo calcular el peso unitario total y el peso unitario seco. Esto es, pongámosle acá, peso unitario seco. Y este es el total. Arranquemos en orden. Vamos primero por la humedad. ¿Qué es la humedad? La humedad es la relación que existe entre el peso del agua y el peso de las partículas sólidas. Acabamos de determinar eso. Sabemos que el peso del agua es este valor que tenemos por acá.
el peso de las partículas sólidas es esto que habíamos utilizado acá para calcular ese volumen de partículas sólidas. Recuerden que esto se da siempre en porcentaje, entonces multipliquémoslo por 100 aquí y por 100 acá. Y me dicen cuánto está dando esta humedad. $44.46. 44.5%, pongámosle acá. Listo, calculemos la relación de vacíos. ¿Qué es la relación de vacíos? Por definición sabemos que la relación de vacíos es el volumen de los vacíos sobre el volumen de las partículas sólidas. ¿Qué tenemos en este caso? Como nosotros sabemos que la saturación es igual a 1, lo que estamos diciendo es que el volumen de vacíos está completamente lleno de agua. Entonces podemos decir aquí, esta relación de vacíos se puede calcular como volumen de agua sobre volumen de sólidos. Será entonces E igual a volumen de sólidos que tenemos calculado acá sobre volumen de agua que tenemos calculado acá. Listo. Esto no se da en porcentaje, entonces no tenemos que multiplicarlo por 100. Me dicen por favor cuánto está dando. 1.2. 1.2. Muchísimas gracias. Si alguien tiene un valor diferente, por favor nos avisa. Porque... No, pero no, sí, eso está bien. ¿La porosidad qué es? La porosidad es la relación que existe entre el volumen de vacíos y el volumen total. En este caso entonces podemos decir de nuevo, esto es 473, que es el volumen que teníamos de agua. Como el agua está ocupando todo el volumen vacío, pues es 473 sobre el volumen total, que es 8.67 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Me dicen por favor cuánto está dando la porosidad. $0.54. 5. 0.545, eso es 0.55. Ahí tenemos la porosidad también. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? No, señor. Perfecto. Entonces pasamos a la siguiente, que es el peso unitario total. ¿Qué nos dice el peso unitario total? Es la relación que existe entre el peso total de nuestro arreglo de partículas y el volumen total de nuestro arreglo de partículas. El peso total es, lo teníamos sumado acá, calculado. Es esto. Nuestro volumen total lo acabamos de utilizar acá en el cálculo de la porosidad, es 8.67 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, y eso nos está dando entonces un peso unitario de ¿cuánto? $17.38. 17.38 kilonewton metro cúbico. Este es un valor representativo, un valor típico. Los pesos unitarios de los suelos con los que nosotros nos encontramos en la práctica profesional varían por lo general entre 14.5 y 20.
Más o menos eso es lo que nos espera de un peso unitario total. A veces un poquito más, raras veces un poquito menos, pero por lo general no pasan de 22 metros, kilonewton por metro cúbico. Listo. Y el peso unitario seco es la relación entre el peso de las partículas sólidas y el volumen total. Es decir, nos estamos preguntando cuánto sería el peso unitario si nosotros secáramos este material por completo y lo dejáramos solo con partículas sólidas. ¿Esto qué es? Pues será el volumen total que acabamos de utilizar acá arriba, que es 8.67 por 10 a la menos 4, el peso de las partículas sólidas que acabamos de utilizar acá en la humedad. Esto nos está dando que el peso unitario seco de nuestro material, me dicen por favor cuánto es. $12.03. 12.03 kilonewton cada metro cúbico. Y fíjense que ahí hemos terminado nuestro ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta de lo que acabamos de solucionar? No, señor. Bien. Entonces la idea es que hagamos un quiz. Pues obviamente los quizzes no son para entregar ahorita mismo. Esos quizzes, ustedes saben, tienen como una semana para entregarlos. Entonces pongámoslo, si hoy es 19, para el 27 de agosto. Es un ejercicio muy similar. Van a trabajar con una muestra un poquito más pequeña, de 129.1 gramos, y conocen ustedes el volumen total que tiene la muestra. Y les dicen, después de secarla en el horno, esa muestra tiene una masa de 121.5 gramos. ¿Qué tienen que hacer? Encontrar humedad, porosidad, relación de vacíos, saturación, peso unitario total, peso unitario seco, y de nuevo conocen cuál es la gravedad específica que tiene este suelo. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es clasificar con el sistema unificado de clasificación de suelos el ejemplo que hicimos de clasificación. ¿Listo? ¿Necesitan que revisemos algo de nuevo, que vayamos a alguna página o que solucionemos alguna pregunta? No, señor. Si algo a lo largo de la semana preguntamos para el quiz. Perfecto. ¿Este es el quiz qué? ¿Es como el 3 o el 2? El 2. El 2, profe. Listo. Nos vemos entonces el sábado con quienes van a ir por la tarde a la salida, y con quienes no van a ir, pues nos veremos de nuevo el martes. Muchísimas gracias por venir. Y Ingeniero, nada. ¿Sí? ¿puede poner la última página completa, por favor, un segundito? ¿Esta? Sí, la del quiz. Gracias. Vale. Igual todo esto les queda en el PDF, ¿no? ¿Listo? ¿Alguien necesita ir a otra página? No, señor, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Chao, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Gracias.